Tomar la sesión con la conferencia a cargo del profesor Jordi Canal. Jordi Canal es profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Es uno de los centros de humanidades y ciencias sociales más prestigiosos de Europa. La razón por la cual Jordi Canal está aquí, podrían ser muchas, es porque él es uno de los investigadores que mejor está trabajando la cuestión de los vínculos y las relaciones entre la literatura, las técnicas narrativas y algunas de las viejas ciencias sociales, en este caso la historia. Su obra es muy reconocida, sobre todo en materia de estudiar en historia contemporánea ideologías conservadoras y contrarrevolucionarias, pero él está aquí sobre todo por eso. Si recordáis la primera ponencia, el primer día, yo ya mencioné que en materia de relaciones entre literatura e historia iba a hacer simplemente algunos comentarios de algunas novelas en concreto, porque venía Jordi al día siguiente, no al siguiente, y parecía lo más lógico que fuera él quien se detuviera en estas cuestiones. Así que le doy la palabra. Muy bien, gracias, José María. Agradecerte la invitación para estar hoy aquí y agradecerles a ustedes que estén aquí escuchándome. Cuando José María me planteó la posibilidad de intervenir en este curso, me pidió, en torno al tema de la lectura, digamos, una reflexión como historiador. Y como historiador yo creo que había muchas posibilidades de intervención, pero había básicamente dos. Una era entrar por una vía muy recorrida en los últimos tiempos en el campo de la historiografía, que era el tema de la historia de la lectura, con trabajos pues últimamente pienso en los trabajos de Robert Darnton o los trabajos de Roger Chartier y de muchos otros. Han transitado por esa vía de la historia de la lectura para mostrar que la lectura es un objeto de historia, pero me parecía a lo mejor más interesante reflexionar sobre por qué los historiadores debemos leer mucho. Y en concreto, ¿por qué los historiadores, y ese era mi título, por qué los historiadores deberían leer muchas novelas? Y sobre eso a José María le pareció bien y de eso les voy a hablar. Y por eso yo titulaba antes, es decir, yo no voy a ser tan divertido como las personas que han intervenido los días anteriores. Voy a intentar no aburrirles, pero no voy a ser seguro tan divertido como ellos, entre otras cosas, como dice Carlo Ginzburg, que es uno de los grandes historiadores actuales. Los historiadores somos muy aburridos y además pensamos que el resto también lo son, y por eso hacemos los libros aburridísimos que hacemos. Pero bueno, luego también voy a hablar de eso, de por qué los historiadores realmente escribimos cosas tan aburridas. Pero yo había escogido ese título, leer novelas, muchas novelas, porque eso es precisamente lo que contestó Carlo Ginzburg cuando era el año 1982, le entrevistaron y le entrevistó una persona famosa en ese momento y que lo ha seguido siendo, que es Adriano Sofri, que estaba en la prisión en ese momento por haber participado o acusado de participar en el terrorismo de extrema izquierda en Italia. Y de hecho, Carlo Ginzburg, una de sus obras se llama El juez y el historiador, y es una revisión del proceso Sofri desde el punto de vista de la historia. Pero en todo caso, Adriano Sofri, en el año 82, para la revista italiana Lucha Continua, entrevista a Ginzburg. Y Ginzburg, no sé cuántas personas hay de historia en la sala. Bueno, en todo caso, Ginzburg, para quien no le conozca, su libro fundamental es El queso y los gusanos, que es un clásico, yo creo que diría uno de los libros más renovadores del último cuarto del
del siglo XX, un libro sobre un molinero italiano acusado por la Inquisición, y él estudia ese proceso. Y luego Ginsburg tiene muchos otros libros. Y Ginsburg, una de las cosas que él ha defendido siempre es la necesidad de aplicar lo que él llama el paradigma indiciario en la historia. El paradigma indiciario es algo tan simple como que la historia puede partir de indicios, de pequeños detalles. ¿Y quién es el paradigma del paradigma indiciario? Sherlock Holmes. Es decir, el historiador puede ser como Sherlock Holmes o como Freud también, y puede partir a partir del pequeñísimo detalle para reconstruir cosas más globales. Pues, en todo caso, Carlo Ginzburg, en un momento determinado de esa entrevista del año 82, Sofri le pregunta, le dice, si tú tuvieras que dar un solo consejo a un chico o a una chica que quieran ser historiadores, ¿tú qué les aconsejarías? Y él lo dice muy claro, leer novelas, muchas novelas. Ese es el consejo de Ginzburg, y yo estoy convencido que es el mejor consejo que se puede dar a un historiador y sobre todo a lo que puede ser en el futuro el historiador del siglo XXI. Digamos, un historiador que lea novelas, muchas novelas, tiene muchas posibilidades de ser un buen historiador, o tiene en todo caso en la mano posibilidades de ser un buen historiador. Por lo tanto, a partir de esa cita de Carlo Ginzburg, en la que yo creo plenamente, yo quería preguntarme precisamente eso, ¿por qué los historiadores deberían leer novelas? Y cuando digo novelas, se puede ampliar. Yo digo novelas porque a lo mejor estoy pensando mucho en la época contemporánea y en el XIX, que es mi campo de estudio básico, pero quien dice novelas dice piezas de teatro, dice poesía, dice muchas otras cosas. Una vez yo planteé una cosa muy parecida delante de Roger Chartier, y Chartier, que se ocupa de la época moderna, me dijo, bueno, tú dices novelas, yo si hiciera tu conferencia hubiese dicho obras de teatro, porque para mí, para la época moderna, digamos, preferiría que mis alumnos leyeran obras de teatro. Pero bueno, da igual, yo voy a decir novelas, pero entiendan literatura, para decirlo de alguna manera, porque el historiador debería leer literatura. Y debería leer primero, y leer mucho, y yo creo que es la base del oficio de historiador, de otros también, pero del oficio de historiador, es leer mucho. Y al lado, yo diría, insistiría en la idea de leer novelas. Voy a ir un poco en algunos momentos en el sentido que de José María el primer día, en otros de manera distinta. Yo diría, respondería a la pregunta de por qué el historiador debe leer novelas, muchas novelas. Lo voy a responder en o voy a dar tres respuestas que enuncio muy rápidamente. Verán que los enunciados son muy simples, pero voy a intentar argumentar que la cosa es más compleja que la simple respuesta. Yo creo que debe leer novelas o literatura, primero porque son la clave de la imaginación moral, y luego voy a eso, y me parece que la imaginación moral, o lo que otros dicen la imaginación literaria, es clave para el historiador. Sin imaginación moral no hay historia que tenga vida, hay historia. Esos libros que hemos leído tantas veces de historia que no tienen ninguna vida, eso sí hay. Pero yo creo que la historia para mí es lo que ya decía Marc Bloch en su momento, es esa historia, él decía, de los hombres en el tiempo, hoy diríamos de los hombres y las mujeres en el tiempo. Pero bueno, Marc Bloch lo decía en el 40 y decía los hombres. Pero esa es la clave, para mí es una definición muy simple, pero es una definición al mismo tiempo muy compleja. Digamos, si nos alejamos de que la historia es la historia realmente de los hombres, de las mujeres, la historia un poco nos desaparece en esas historias que hemos leído tantas veces de estructuras, de grandes entidades en donde no hay vida. Y finalmente los hombres y las mujeres o son números o forman parte de una estructura, pero digamos no tienen ningún tipo de vida. Por lo tanto, primer elemento,
es clave para la imaginación moral o la imaginación literaria. En segundo lugar, por algo tan simple como que la literatura forma parte de la historia. Luego explicaré. Y tercer lugar, por qué leer novelas puede ser para el historiador una manera de escribir bien. Y parto, y luego lo explicaré, del presupuesto que los historiadores en general escriben muy mal. No solo son aburridos, sino que escriben muy mal. Y no solo, y además en algunas ocasiones han presumido de escribir mal, porque escribir mal parece o les parece a los historiadores que los hace más científicos, es decir, que los aleja más de la literatura, que es lo que discutíamos el primer día. Vamos, en el fondo, en el siglo XX se produce esa separación de la historia y la literatura que no había existido nunca, de los griegos hasta el XIX, historia y literatura están en permanente contacto. En el XX, los historiadores, en el proceso de convertir la historia en una profesión, la profesionalización, crear una disciplina, deciden que ser historiador es ser científico. Y, por lo tanto, lo menos científico que existe en el mundo es un literato. Por lo tanto, la historia debe estar tan separada como sea posible de la literatura. Y el peor insulto que se le puede hacer a un historiador es decirle que hace literatura. Esa es muy simplificado, evidentemente, el proceso que hay en el siglo XX. Y eso nos ha llevado a un tipo de historia, por una parte, y yo creo muy alejada de la vida real de esos hombres y mujeres del pasado, y luego, por otro lado, nos ha llevado a esa historia tan mal escrita, tan aburrida. Es decir, cuando los historiadores a veces, entre historiadores, es típica la discusión o la conversación de por qué no nos leen, o por qué vendemos tan pocos libros, o por qué no nos hacen caso. Claro, ¿cómo te van a hacer caso con lo mal que escribes? A ver, ¿quién va a pagar por leerte? Excepto que no te obligue a alguien en la facultad, que no seas un colega que quiere saber lo que está haciendo el otro, o que sea un libro que necesites para tu propia investigación. Pero ¿quién va a leer historia con lo mal que escribimos? Esa es un poco así, muy resumida, la reflexión que quería hacerles. Y ahora vuelvo al orden de los tres, que es una cosa muy francesa. Siempre hay tres entradas. La primera, la de la imaginación moral. Y ahí vuelvo a la entrevista de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, después de haber dicho, de dar esa respuesta, leer novelas, muchas novelas, explica por qué da esa respuesta. Y dice, y me van a permitir que lo lea, dice, leer novelas, muchas novelas, porque la cosa fundamental en la historia es la imaginación moral. Y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el príncipe Andrei de La guerra y la paz o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo. En realidad, la imaginación moral encuentra más difícilmente fuentes desde las cuales poder alimentarse. Incluso los periódicos la incluyen más bien implícitamente, mucho más que suscitarla, y ello en la mejor de las hipótesis. Existe entonces el riesgo de un debilitamiento recíproco entre las propias noticias, o por el contrario, el hecho de dar por descontada una predisposición a esta imaginación moral. Muchos historiadores, y ahí dice lo que yo he comentado antes, muchos historiadores, por su parte, tienden a imaginar a los otros como si fueran iguales a ellos, es decir, personas aburridísimas. La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera, o a Natacha, o a un ladrón, un sentimiento que es justamente lo contrario del narcisismo. Es decir, leer novelas porque ahí está, de verdad, esa imaginación moral. Es decir, evidentemente no es leer novelas para colocar en la historia, en los libros de historia, lo que cuentan esas novelas. Evidentemente sabemos que hay una distinción entre la historia y la ficción, para decirlo de alguna manera, y por lo tanto nosotros no podremos decir ese personaje X de la novela tal
ha existido o ha hecho eso como si eso fuera parte de la historia. Esa no es la clave. La clave es que en la novela podemos imaginar, los historiadores, y estoy pensando sobre todo, luego en otros casos la novela luego ha cambiado mucho, pero la gran novela del XIX. Yo puedo imaginar que los burgueses, para citar un autor que aparecía el primer día, no sé si era Antón o quien hablaba de él, es decir, si uno lee a Flaubert, puede de alguna manera imaginar, y el verbo clave es imaginar, un historiador puede imaginar que los burgueses, la pequeña burguesía de Rouen, que es donde Flaubert sitúa buena parte, y de hecho él era de ahí, aunque no le quisieran demasiado, porque contaba intimidades precisamente de la burguesía ruanesa. Pero si uno lee a Flaubert, se puede imaginar que esa burguesía ruanesa, o esa burguesía de provincias francesa de mediados del siglo XIX, hacía cosas muy parecidas a las que nos cuenta Flaubert. Y de hecho hay algunos artículos de historiadores actuales, pero que trabajan sobre el siglo XIX, que se han basado para reconstruir la burguesía francesa del siglo XIX en los trabajos de Flaubert. O uno puede imaginar que algunas de las cosas que nos cuenta en esas escenas de la vida francesa Balzac pueden ser utilizadas por un historiador. Un historiador puede imaginar que ante determinados hechos, que ante determinadas circunstancias, las personas reaccionaban de una determinada manera, actuaban de una determinada manera o sentían de una determinada manera. Fíjense que son tres cosas que los historiadores frecuentemente hemos dicho que no se podían explicar. Digamos, no se podían explicar porque con las fuentes que habíamos utilizado, con lo que creíamos que era la historia, eso no se podía reconstruir. Y por lo tanto, los libros de historia carecen de sentimientos, de esas actitudes, de cómo se reacciona frente a una cosa. Esas cosas, como no están en nuestros documentos habituales, uno no lo encuentra en el archivo, pues no es historia. No, digamos, la literatura nos podría servir. Evidentemente no podremos nunca decir eso existió, pero a mí me da igual. Digamos, yo lo que quiero, y para mí la historia es una manera de entender cómo actuaban, pensaban, sentían esas personas del pasado, esos hombres y mujeres en el tiempo. Por tanto, yo debo utilizar esa imaginación moral. Y de hecho, esa no es una cuestión que solo nos preocupe a los historiadores. Yo creo que sirve, yo hago la reflexión como historiador, pero yo creo que se podría hacer la reflexión como jurista, como economista, como sociólogo. Y solo dos ejemplos. En el año 2008 vino a España para dar unas conferencias un periodista y politólogo. Ahora no recuerdo bien si es inglés o norteamericano, yo diría que es inglés de origen, pero que trabaja en Estados Unidos, que es Ayaan Buruma. Ayaan Buruma, autor de libros muy famosos, Anglomanía, Occidentalismo o Asesinato en Ámsterdam, concede, en ese momento era julio del 2008, concede una entrevista al Mundo. Y el periodista del Mundo, no curiosamente, pero en todo caso, el periodista del Mundo le hace una pregunta muy parecida a la que le hicieron a Carlo Ginzburg. Y el periodista del Mundo, que era Felipe Sahagún, le dice: ¿qué libro recomendaría usted a un alumno hoy para entender mejor lo que está pasando en el mundo? Y le situó, las preguntas anteriores iban más bien sobre terrorismo islámico, y le hace esa pregunta. Y Ayaan Buruma le contesta lo que sigue. Le dice: probablemente no le aconsejaría leer ningún libro político, pues quedan obsoletos casi antes de publicarse. Le aconsejaría, tal vez,
leer novelas de Joseph Conrad, como El agente secreto y otras, pues ofrecen una visión mucho más profunda de la psicología de los revolucionarios violentos que ningún libro actual. Preferiría que leyeran literatura antes que política. Vuelve a ser exactamente lo mismo. Y otro ejemplo, y ese basado en un libro. No sé si han leído algún libro de la última premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, que tiene los últimos libros, los ha dedicado a cuestiones sobre las humanidades, la importancia de las humanidades, libros muy, muy interesantes. Ella procede del campo del derecho, y ha trabajado sobre educación, sobre economía, ha colaborado mucho con Amartya Sen y sobre temas de la India también. Es profesora en Nueva York, si yo no recuerdo mal. Ella escribió un libro en los años 90 que a mí me parece un libro extraordinario, que se tradujo al español, la editorial Andrés Bello lo tradujo, pero que pasó muy desapercibido, que es un libro que se llama Justicia Poética. Y en ese libro, Justicia Poética, ella argumenta, basándose sobre todo partiendo de Dickens, de Charles Dickens y las novelas, y sobre todo Tiempos difíciles, recordarán la gran novela de Dickens, y luego con otras reflexiones sobre la India, cosas de Amartya Sen también, pero su reflexión, la simplifico mucho, es: los abogados, los jueces, los fiscales deberían leer novelas. Es básico que lean novelas, porque en esas novelas está, dice ella, la imaginación literaria. Ya no dice la imaginación moral de Ginsburg, ella habla de imaginación literaria. Y dice, cuando un juez o un abogado o un fiscal, da igual, está juzgando o defendiendo o acusando a alguien, a un ladrón, por ejemplo, si es una persona que ha leído novelas, muchas novelas, va a ser mucho más capaz de entender a esa persona que tiene delante, a la que está defendiendo, a la que está acusando, a la que está juzgando. Porque tendrá la capacidad de entender mejor por qué hizo lo que hizo, por qué actuó de esa manera y no de otra. Digamos, un juez o un abogado, insisto, que lea novelas, dice ella, tiene muchas posibilidades de ser más justo. Más justo porque realmente entenderá a la persona que tiene delante, la entenderá mejor, porque es en las novelas, dice Martha Nussbaum, es en las novelas donde uno aprende a entender al otro. Alguien que solo lea, que decíamos, literatura jurídica o que vaya solo con el texto de la ley, será mucho más incapaz de entender a esa persona que tiene delante. Por lo tanto, en los tres casos, un historiador, un periodista, politólogo, una jurista, es la misma reflexión. Leer novelas puede ayudarnos en nuestro propio trabajo, en nuestra propia reflexión, sea la reflexión histórica, sea la del campo del derecho, sea la de la política. Por tanto, los historiadores deberían leer muchas novelas. Y ese sería el primero de mis argumentos. Digamos, leer novelas en ese sentido de la imaginación moral. Y permítame dos ejemplos, uno español y el otro mexicano. Uno más vinculado con cosas que yo mismo he hecho. Yo no he encontrado, y yo me dediqué, y lo ha dicho José María, sobre todo a estudiar a los contrarrevolucionarios, a los carlistas del 19 y a otros movimientos parecidos en Europa y América. Yo cuando empecé a estudiar el carlismo había una pregunta que en el fondo no se formulaba en los libros de historia, que era, y que en el fondo a mí me parecía la pregunta clave, que era por qué alguien en el siglo XIX decide hacerse carlista, opta por esa vía. Y cuando yo empecé, a finales de los años 80,
era un momento en el que predominaban los estudios económicos sociales y las respuestas económicos sociales del marxismo, pero no solo del marxismo. Digamos, unas provenían del marxismo y otras no, pero coincidían en lo económico-social. Y todos en ese momento estudiaban, digamos, cuáles eran las condiciones en el campo español, cuál era, si los campesinos eran campesinos pequeños, medios, grandes. Había una gran discusión para hacer la sociología del carlismo, porque se daba por supuesto que esa sociología es la que explicaba la opción de alguien. Tú tienes tanto, pues eres de derechas o de izquierdas. Tú tienes, y se hacía eso muy simplemente. Se buscaba cuáles eran las condiciones sociales de condiciones sociológicas de una determinada zona y de ahí se deducía por qué el carlismo, por qué no el carlismo. A mí me pareció siempre una interpretación que no hay que dejar a un lado, porque el historiador debe tener en cuenta todos los elementos, pero me parecía poco satisfactoria. Digamos, sobre todo porque a veces se resolvía mal esa cuestión. Es decir, cuando algunos de los historiadores llegaban a la conclusión de que campesinos muy pobres estaban en el carlismo, se les descuadraban las cosas. Porque claro, un campesino muy pobre debería ser liberal, o como mínimo, o socialista o anarquista, y ahí llegaban a una situación en la que no podían explicar de manera... Evidentemente lo explicaban, porque para todo hay explicaciones. Luego salían esas ideas, bueno, pero fueron manipulados por la aristocracia, seguramente el cura del pueblo les había lavado el cerebro, había un montón de explicaciones, o les chantajeaban de alguna manera. Pero en el fondo había una incomprensión, las cosas no cuadraban. Y a mí me resultaba curioso ver que, digamos, estoy saltando de siglo, pero cuando los antropólogos se fueron a Navarra, sobre todo los antropólogos ingleses, se fueron a Navarra en los años 50, 60 del siglo XX y se empezaron a entrevistar a viejos requetés o a viejos carlistas que habían participado en la guerra civil. Ya sé que estoy dando un salto del 19 al 20, pero lo curioso es que cuando se les preguntaba a esos requetés o a esos carlistas por qué se habían ido a la Plaza del Castillo el 19 de julio para reunirse y lanzarse al campo y sumarse a la sublevación, y por qué habían combatido durante la Guerra Civil y por qué habían sido carlistas en la Segunda República. Pues curiosamente todas las respuestas se situaban en el ámbito cultural en un sentido muy amplio. Es decir, todas las respuestas eran del tipo: yo fui carlista porque lo fueron, en mi familia eran carlistas, yo era carlista porque mi padre, mi abuelo, etcétera, etcétera. Yo era carlista porque la Segunda República atacaba, o en la Segunda República se quemó la iglesia de mi pueblo. Yo era carlista porque eso era una tradición del pueblo, de la familia. Digamos, no había ninguna respuesta que nos llevara a lo económico y social. Con eso no quiero decir, y lo advierto muy claramente, que debamos echar lo económico-social a la basura y decir, no, era eso. No quiero decirlo. Pero, como mínimo, resulta curioso, digamos, que los historiadores contestemos por una parte y los testimonios contesten por otra. Lo que significa dos cosas. Una, que deberíamos mirarlo. Y segundo, que los historiadores, en general, hemos pasado muy por encima de los actores del pasado. Los historiadores, durante mucho tiempo, en el fondo, en nuestros libros, hemos contado nuestra historia. Es decir, la del historiador y la del tiempo presente. Y les hemos colocado a esos hombres y mujeres del pasado sentimientos, actitudes que son los nuestros, como si funcionaran como nosotros. Y cuando el documento dice otra cosa, pues nos inventamos lo de la manipulación, que eran analfabetos, como si no tuvieran sentimientos propios, como si no tuvieran alma propia, etcétera, etcétera. Claro, ante eso yo me dije, aquí a lo mejor habría que plantearse las cosas de manera distinta. Y en ese sentido
uno de los libros que a mí más me ha ayudado para entender el carlismo en España, sobre todo para el 19, pero algo para el 20 también, es Paz en la guerra de Unamuno. A mí me parece un libro extraordinario. Como novela, por una parte, pero por la otra, la capacidad de Unamuno de entender por qué funciona eso. Digamos, Unamuno no va a hacer lo que va a hacer un historiador, no nos cuenta las batallas, no nos cuenta las historias de los generales, no nos cuenta lo que ocurrió cada día, pero Unamuno nos cuenta por qué una familia puede ser carlista y cómo se siente como carlista y por qué el carlismo es algo que pasa en las familias carlistas de generación en generación. Elementos que para mí son claves para entender. Evidentemente, como historiador, para mí también es importante saber que una cosa ocurrió el día 4 y no el día 10, o que ocurrió un año y no al año siguiente. Pero si yo quiero entender por qué tantos españoles se mataron en el siglo XIX y en la Guerra Civil, necesito entender qué pensaban, por qué pensaban de esa manera, cómo sentían. Esas cosas son básicas, si no, nunca entenderemos las cosas. Si seguimos proyectando nuestros problemas, sentimientos, maneras de entender el mundo, las del siglo XXI, las del siglo XX, al siglo XIX, el siglo XIX es un siglo muy desgraciado desde el punto de vista de la historia. Sobre todo porque los historiadores hemos, durante generaciones, proyectado nuestros esquemas al siglo XIX. Y eso no es algo solo de la historiografía española. O sea, hay una socióloga norteamericana que ha estudiado un poco ese tema, en el sentido de que las historias que contamos del siglo XIX, de hecho somos nosotros actuando en el siglo XIX, no los hombres y mujeres del XIX actuando a su manera. Y yo creo que hay que salir de eso. Y ese podría ser un ejemplo. Yo creo que Paz en la guerra explica mucho mejor el carlismo, si entendemos y lo que queremos saber es por qué alguien era carlista, que un libro de historia sobre el carlismo. Y un segundo ejemplo muy rápido, salto a México. Y a una cosa, digamos, que yo compararía relativamente con el carlismo, aunque no sea exactamente lo mismo, que es la Cristíada. La Cristíada es una guerra de 3 años, entre 1926 y 1929, que es una reacción contra la Revolución Mexicana y, sobre todo, las medidas que toma el presidente Calles con respecto a la Iglesia. Y ahí se produce una revuelta, que es una guerra civil, entre el 26 y el 29, sobre todo en muchas zonas de México, pero sobre todo en la zona de Jalisco. Ahí está muy presente y el grito de batalla es el Viva Cristo Rey. Los historiadores nos habían contado siempre, desde finales, desde que termina la guerra, habían contado la historia de la Cristíada como una historia de hombres, y entro en la cuestión de género ahí. Nos habían contado que esa era un combate en el que solo participaban los hombres. Los hombres se peleaban unos con otros en esa guerra del 26 al 29. Y incluso las historias más renovadoras, cuando Jean Meyer publica su gran libro La Cristíada en 3 volúmenes, que es la renovación de la historiografía sobre la Cristíada, sigue siendo una historia de hombres, como si solo los hombres hubieran participado en esa guerra. Y en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, un historiador mexicano, historiador y más historiador de la literatura que historiador, en realidad, que se llama Agustín Vaca, que trabaja en el Colegio de Jalisco, él se plantea una pregunta en su tesis, y es por qué, mientras que los libros de historia sobre la Cristíada son solo historias de hombres, en los dos campos, cristeros y revolucionarios, las novelas que se escriben desde el mismo momento que termina la Cristíada son historias de mujeres. ¿Por qué toda la gran novelística mexicana del 19 sobre la Cristíada, que llega hasta nuestros días, incluso Carlos Fuentes, en Todas las familias felices, tiene un cuento dedicado al tema de la Cristíada? ¿Por qué esa gran novelística, las protagonistas siempre son mujeres? Y a él le parece raro.
y se mete en una investigación en la que utiliza la historia oral, por una parte, que se había utilizado muy poco, que busca en otros documentos existentes, y finalmente se da cuenta que las mujeres jugaron un papel fundamental en la cristiada. Lo que ocurre es que no estaban en primera línea de combate. Y por lo tanto, lo que deduce es que todas las historias de la cristiada nos las han contado como la primera línea de combate de la guerra, los que estaban ahí matándose directamente. Y él lo que descubre es que las mujeres son el elemento clave, primero, de todas las transmisiones secretas, se ocupan de toda la transmisión de mensajes, y a partir de ahí crean unas asociaciones secretas de cristeras. Por tanto, son la clave de la información y son la clave del abastecimiento. Es decir, son las que se ocupan de transportar armas al frente, con ese argumento de que era más difícil que unos soldados revisaran a una mujer sobre por debajo de la ropa que a un hombre. Usando eso, son las que llevan las armas al frente, son las que manejan el dinero y finalmente son las que se quedan en la propiedad. Por tanto, son las que hacen funcionar la casa, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, claro, ahí el problema es que hemos mirado mal. Tenemos un concepto de guerra que solo se aplicaba a la lucha concreta al que disparaba el arma. Evidentemente hay casos de travestimiento de mujeres que se visten de hombre, eso hay en las guerras carlistas también hay. Pero, digamos, las mujeres jugaban un papel fundamental, sin el cual no se podía haber mantenido esa guerra. Es otra manera, y ahí la clave nos la volvía a dar la literatura. Tanto, esos son dos ejemplos, pero se podrían poner muchos otros ejemplos. La cuestión de la imaginación moral es fundamental. Por ejemplo, y en el caso español, y con ese ejemplo termino, yo creo que, por ejemplo, los episodios nacionales de Galdós siguen siendo un elemento importante para entender la España del XIX. No la España del momento de la acción de la novela, sino la España del momento que el novelista está escribiendo. Piensen en una de las más famosas, en el tercer episodio nacional, el 19 de marzo y el 2 de mayo, tan reeditado en 2008 y sobre el que se hicieron grandes desgracias en 2008. Y lo comentábamos el otro día, digamos, la película de Garci mata a Galdós, porque es una pésima lectura de Galdós, pero en todo caso en 2008 fue la gran novela. A mí me resultó curioso que la mayor parte de las editoriales, para celebrar 2008, reeditaron esa novela, en lugar de publicar cosas mucho más recientes. Y esa es una novela que nos dice muchas cosas, no de 1808, también porque se documentó, pero nos dice un montón de cosas sobre 1873, en pleno sexenio democrático. Es decir, todo el tratamiento del pueblo, la contraposición entre pueblo y populacho, el populacho de la primera parte, del motín, el pueblo que cobra vida nacional en la segunda, nos está hablando de las peleas y de las guerras civiles abiertas en España en 1873. Piensen que en 1873 tenemos la guerra carlista abierta, una guerra en Cuba, los cantonalistas en su lugar, los republicanos con la Primera República, la Primera Internacional. Galdós, que es un liberal relativamente moderado en ese momento, luego evoluciona hacia posiciones mucho más abiertas a finales del XIX y en el XX, se hace casi socialista, pero en todo caso muy republicano, pero en el 73 es un liberal moderado que está atemorizado por la situación de España en ese momento. Y la novela nos cuenta en el fondo eso, evidentemente lo sitúa en 1808, y además lo sitúa muy perfectamente, porque a diferencia de lo que decía Baroja de Galdós, digamos, paseaba mucho y Madrid lo conocía perfectamente, y yo hice comprobaciones y está todo
perfectamente situado, tiene un conocimiento de la geografía de Madrid, de los ambientes del Madrid de la época, perfectos, pero en el fondo nos está contando una historia de 1873. Y para mí, para entender lo que un liberal moderado podía pensar en ese momento revolucionario que es el sexenio, Galdós es perfecto. Pero bueno, lo paro aquí en ese sentido. Lo que ocurre es que nunca podré decir eso ocurrió, vuelvo a insistir. Estamos en el terreno de la imaginación, de esa imaginación de la que los historiadores carecemos, porque durante mucho tiempo nos han dicho que eso de la imaginación era lo contrario a la historia. Segundo elemento, y lo paso más rápidamente para no ser muy largo. Decía, la literatura debe interesar a los historiadores porque la literatura forma parte de la historia. Puede parecer muy simple, pero bueno, en todo caso es muy simple, pero no se aplica. Yo diría, sobre todo por una razón, y que tiene que ver con ese proceso de profesionalización y tiene que ver con el proceso también de especialización de las universidades. Es decir, los especialistas de historia de la literatura están en un departamento distinto del departamento de historia. O los de historia del arte, o los de historia del cine, no forman parte del departamento de historia. Por lo tanto, en la lectura académica, en el fondo no son historiadores, eso es otra cosa. Eso es lo que hacen los filólogos, que decimos los historiadores. Pero, en el fondo, la literatura forma parte de la historia, en muchos sentidos. Yo decía al principio, al iniciar mi intervención, digamos, ahora estudiamos la lectura, cosa que no hacíamos, pero leer, y lo muestran Chartier, Darnton y muchos otros, leer no se ha leído, y también lo decíamos el primer día, no se ha leído de la misma manera en la época medieval, en la época moderna, en el XIX, en el XX, o, enlazando con la intervención anterior, no se lee de la misma manera en un libro en papel que en un ebook. Por tanto, hay una historia de la lectura. Y esa historia de la lectura nos muestra que no se lee de la misma manera y que los soportes son distintos, pero que también que la lectura es una prolongación del libro. Digamos, el libro no es algo que una vez publicado haya terminado su historia. La historia del libro continúa, porque alguien lo lee y alguien lo comenta con otros y alguien lo recomienda y alguien lo reinterpreta. Y determinados libros han tenido gran peso. Hay algunos libros que han provocado grandes reacciones o han fundamentado grandes teorías o han fundamentado determinados hechos y revueltas. Un libro puede ser muy famoso en un momento, perder vigencia y ser recuperado, pero un libro que durante el siglo XX casi nadie ha leído, puede ser recuperado a principios del siglo XXI y volver a ser un libro que se discute, que se lee. Por tanto, hay toda una historia y eso forma parte de la historia. No solo porque influencia a veces, no solo porque un libro determinado influencia un movimiento político, no solo por eso. Digamos, porque otra vez esos hombres y mujeres leen o se les lee. Digamos, no necesariamente debe ser una lectura directa. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, es más bien una lectura indirecta. Gente que lee a otros y esos otros van comentando. Y en el fondo, lo que contiene el libro adquiere de alguna manera vida propia, que es un poco lo que Carlo Ginzburg cuenta en El queso y los gusanos. En El queso y los gusanos, yo creo que el elemento fundamental del libro es mostrar cómo ese molinero está reelaborando lo que ha aprendido que otros le han contado, y eso no se queda ahí. Digamos, hay lo que Ginzburg llama circularidad, es decir, lo que el molinero ha reinterpretado, lo cuenta a otras personas y ese mensaje se va reelaborando y puede volver a ser circular, puede volver a llegar arriba. Tanto, digamos, esos hombres y mujeres leen y se dejan influenciar por las lecturas. Y
esos autores y esos libros forman parte de movimientos en determinados momentos. Y algunos autores literarios tienen puestos no solo en el campo de la cultura, sino en otros. En buena parte de los literatos del siglo XIX, que al mismo tiempo tienen un papel político importante. Todas esas cosas, nos interesan los textos, pero también nos interesan muchísimo los contextos. Y esa literatura forma parte de la historia. No podemos construir una historia comprensible dejando al lado algunos elementos como si esos no fueran de otro departamento, en el sentido académico. Una cosa es la academia, y la otra es lo que yo quiero entender el pasado. Y para entender el pasado, ese es un elemento importante del pasado. No puedo quedarme en aquello que la academia considera que forma parte de historia. Y por lo tanto me quedo en lo político, lo económico, no se sabe si eso es historia o es economía, esa pelea entre departamentos, lo político, lo social, ahora mucho lo cultural, pero, digamos, si yo quiero entender esa sociedad, el cine, para lo más reciente, la literatura, el arte, la ciencia, esas cosas forman parte de la historia. Por tanto, el historiador debe entenderlo. Y hay una frase de Isabel Bourdiel, autora reciente de una biografía de Isabel II, muy premiada y excelente. Isabel Bourdiel decía que la literatura debe interesar a los historiadores no como fuente, yo creo que eso es lo menor, la fuente, el sentido de ese autor dice tal cosa y lo citamos, o como otra cosa que los historiadores han hecho mucho como ornamento, siempre queda bien soltar una cita de una novela para que uno vea que ha leído. Eso a mí me parece muy mínimo. Isabel Bourdiel dice que realmente la literatura debe interesar a los historiadores como parte integrante de la propia reflexión histórica. Lo que se produce, dice ella, cuando se considera a los escritores, a sus creaciones y a sus personajes y las posibles lecturas que suscitaron como actores históricos por derecho propio, aunque con características expresivas peculiares. Tanto en ese sentido, la literatura, la novela, la literatura, forma parte de la historia y, por lo tanto, los historiadores debemos ocuparnos de ella. Y tercer argumento, los historiadores deben leer muchas novelas para intentar escribir algo mejor. Y en ese sentido voy a explicar lo que yo entiendo por escribir algo mejor. Es decir, no estoy diciendo que las novelas, aunque también pueden servir para ello, deban ayudarnos a tener mejor ortografía, a construir mejor una frase, a no construir frases de 10 líneas, etcétera, cosas muy típicas de los historiadores. Eso yo lo doy por supuesto. Digamos, entiendo que un historiador debe dominar la lengua. Y yo siempre he criticado, y de hecho cuando yo estaba en España, en una universidad española y era vicedecano de mi universidad, intenté introducir, y al final se introdujo, aunque muy modificada, una asignatura en historia, pero también en filosofía y en otras, que luego la titularon de manera más bonita, pero mi título era enseñar a escribir y enseñar a leer. Luego se inventaron otro título porque eso ofendía a los profesores y a los estudiantes, porque parecía que les estabas diciendo que no sabían ni leer ni escribir. Pero yo creo que era una asignatura fundamental. Digamos, un alumno de todas las carreras, pero un alumno de humanidades una de las cosas básicas es saber leer y escribir. Y eso, en cambio, en nuestras facultades nos enseña. A mí me parece que nos enseña ahora cada vez más y en algunas más que otras, pero en general hace 10 años, 15 años, eso era algo a los historiadores, yo recuerdo cuando estudié, nos enseñaban a ir al archivo. Había una asignatura que era siempre prácticas de archivo y te enseñaban a manejar los documentos, pero no había otra que fuese cómo comunico luego, una vez ido al archivo, encontrado los documentos, elaborado, porque eso se daba por supuesto,
o eso no formaba parte de la historia, eso de escribir es puramente una cosa mecánica que hacemos los historiadores y lo comunicamos, como si fuera una nadería. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación en la que los historiadores, pero no solo los historiadores, escriben muy mal. Y, insisto, para mí escribir no es, digamos, escribir, eso ya lo doy por supuesto, que ortográficamente, etcétera, 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 ya está resuelto. Es decir, escribir bien significa integrar la escritura en la reflexión histórica. Y tomo aquí un texto de un historiador italiano que escribió un libro que se llamaba Contar la historia, Silvio Lanaro, un especialista de finales del XIX, principios del XX. Él, en uno de los capítulos de Contar la historia, dice, y traduzco, dice, los historiadores, sobre todo los historiadores italianos, escriben bastante mal. Pero no solo porque son demasiado prolijos, eso no cortan bien las frases, etcétera, etcétera. Dice, no, el problema es que no se plantean ni en términos teóricos ni en términos pragmáticos el problema de la escritura como elemento constitutivo de la investigación y de su articulación conceptual. Sencillamente porque creen que la escritura no forma parte de su oficio. Digamos, el oficio de historiador, de alguna manera, termina antes. Escribir es algo natural o poco importante, según el caso. Pero es algo que ya queda fuera, ¿no? El historiador es el que va al archivo, sabe encontrar los buenos documentos, elabora una teoría más o menos que funciona, y ya está. Ese es el historiador. Que escriba bien o escriba mal, que sepa comunicar o no, da absolutamente igual. Lo que, como decía al principio, nos ha llevado a la situación actual. Es decir, no nos lee nadie. Pero, digamos, yo, a diferencia de muchos de mis colegas que se extrañan de alguna manera de esa situación, yo es que yo lo veo normal. Digamos, a ver, yo leo historia porque es mi profesión, pero si no fuera mi profesión no estoy seguro de que me dedicara a leer mucha historia. Los libros de historia son aburridos, incomprensibles, mal escritos. Digamos, siempre hay excepciones, evidentemente, y en España y en cualquier sitio. Los libros de Ginsburg están muy bien escritos, o los libros de Chartier están muy bien escritos, pero es porque toda esa gente que escribe bien normalmente se ha planteado ese problema de la escritura, como si fuera un elemento. Si no nos planteamos el problema de la escritura, pues hacemos esos, comunicamos y finalmente nos leen nuestros colegas. Y por eso los historiadores vendemos tan pocos libros. Y hemos renunciado además a comunicar con el público. Yo creo que hay un público para el historiador. Digamos, en general hay mucha gente que se interesa por temas históricos. Lo que ocurre es que ese es un público que el historiador ha perdido. Y ahora quien escribe libros de historia para el público, para decirlo de alguna forma, y los vende además, son sobre todo periodistas, escritores, pero no historiadores. Digamos, el historiador, de alguna manera, ha renunciado al público, porque tener demasiado público no está demasiado bien visto tampoco en la academia. Digamos, un historiador muy leído, siempre sospechoso para los compañeros. Primero por la envidia de siempre, digamos, porque vende más. Pero la otra, digamos, a ver, si le leen mucho es porque ha simplificado o porque les está dando lo que quieren, que son los argumentos que se utilizan, porque no es serio y finalmente porque es demasiado literario. Hace literatura, lo que yo decía al principio, hace literatura, que es lo peor que te pueden decir si eres un historiador y además quieres estar en la universidad y quieres que te elijan para alguna plaza. Digamos, ser literario es lo peor de lo peor, porque es lo contrario a lo científico. Pero eso es algo que la historia, digamos, los historiadores, ese es un problema, a ver, no voy a decir relativamente reciente, pero no es un problema de siglos. Hasta el siglo XIX ese es un problema que no se plantea. De los griegos al XIX eso no se plantea.
En el 19 es cierto que a finales del 19 empieza a plantearse, pero todavía en los primeros anales, estoy en la primera posguerra mundial, ese es un debate que no está claro, e incluso, digamos, un historiador que yo diría que es el más grande historiador del siglo XX, que es Marc Bloch, creador de los anales con Febvre y creador de la Escuela de los Anales. Si uno lee su Apología por la Historia, que es un texto póstumo, porque saben que a Marc Bloch le fusilaron los nazis, bueno, era resistente francés entre el 40 y el 44, y le detiene la policía francesa, la Gestapo le interroga, le tortura y finalmente lo fusilan en el 44. Y ese es el libro que deja inconcluso, y siempre se ha publicado póstumamente y de manera no terminada la Apología por la Historia. Pero si uno va a la Apología por la Historia, Marc Bloch dice que, por ejemplo, algo que hoy o hace 20 años muy poca gente habría dicho. Dice, a mí la historia me divierte mucho. Es peligroso que algo te divierta si es ciencia, además. Digamos, la historia no está para divertirte, y si te diviertes es sospechosa. Pero él dice, no, a mí la historia siempre me ha divertido. Y en otro lugar dice, bueno, incluso si la historia fuera incapaz de otros servicios, como mínimo siempre le quedaría que nos distraer, otra cosa no demasiado clara. Y en otro momento de la Apología por la Historia dice, evitemos retirar a nuestra ciencia, y habla de ciencia, Marc Bloch, dice, evitemos retirar a nuestra ciencia su parte de poesía. Evitemos, sobre todo, como yo he visto que hacen algunos historiadores, de avergonzarnos de eso. Sería una inmensa estupidez creer que porque la historia, digamos, apela a la sensibilidad, al mismo tiempo sea incapaz de apelar a la inteligencia. Digamos, puede apelar al sentimiento, a la sensibilidad, pero al mismo tiempo puede apelar a la inteligencia. No son dos cosas incompatibles. Y eso lo está diciendo Marc Bloch en el año, eso está escrito entre el 40 y el 44. Por lo tanto, eso no ha ocurrido siempre. Digamos, el gran problema se produce entre los 50 y los 80, que es el momento en el que los historiadores abandonan todo eso y, defendiendo la ciencia histórica, se lanzan a hacer algo que sea lo más alejado de la literatura. Hay un historiador francés que escribe un libro, que luego es un manual que se ha utilizado mucho, la primera edición es de 1954, que es Henri-René Marrou, con OU final. Marrou era un especialista de la antigüedad tardía, eso se llama la antigüedad tardía, y tiene un libro que se llama Del conocimiento histórico. Y en Del conocimiento histórico, y, insisto, estamos en el año 54, él dice que conoce y se refiere a algunos historiadores británicos, dice él, que se esforzaban en escribir mal, sacrificando la elegancia y la corrección para asegurarse así ser tomados en serio. Escribir mal para ser tomado más en serio. Bueno, yo creo que las cosas han cambiado afortunadamente un poco. No todo lo que deberían cambiar. Yo creo que en los 90 empieza a haber un cambio entre los historiadores en su relación con la escritura. Pero en muchos sectores historiográficos sigue estando mal visto eso de acercarse demasiado a la literatura. Está mal visto en algunos sectores eso que llamamos el debate sobre la narratividad. Es decir, ¿la historia debe ser narrativa o no? Yo creo que solo puede ser narrativa, pero lo que yo digo aquí es muy distinto de lo que diría otro historiador situado aquí hoy
digamos, eso no hay ningún consenso. Digamos, hay muchos historiadores que siguen pensando que la narratividad en historia nos lanza al terreno de la literatura. Yo creo que es compatible la narratividad con ser analítico, con que se puede ser narrativo y al mismo tiempo un historiador muy serio, un historiador que cuente las cosas sin necesariamente rebajar los planteamientos. Vamos, es compatible. Hay historiadores que creen que no, con esa idea de la ciencia opuesta a la literatura y por lo tanto no podemos ser narrativos. Es un debate que continúa y continúa y del que yo creo que no saldremos. Pero, y ahí voy a terminar y podemos discutirlo si quieren, yo creo que la historia del siglo XXI será cada vez más narrativa. Lo que no significa que con eso los historiadores vayamos a recuperar eso a lo que renunciamos hace tiempo, que es a ser leídos, etcétera, etcétera. Porque yo creo que ese es un terreno que ya perdimos y que va a ser muy difícil. Yo creo que no vamos a recuperar, que ha pasado el tiempo. Hubo un momento en Francia que lo recuperaron con esos bestsellers de la tercera generación de Annales, Montaillou, Village Occitan, las obras de Georges Duby, que luego llevó al cine, a la televisión, en arte, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue un momento, pero que la vuelta hacia atrás es imposible. Bueno, todas las vueltas hacia atrás son imposibles, ¿no? En historia, en todo. Esas cosas que en historia cuentan, no, querían volver hacia atrás. No, volver hacia atrás es imposible. Digamos, las experiencias acumuladas hacen que el pasado ya no exista y que lo que vemos como pasado sea un pasado reelaborado con esas experiencias. Por tanto, no volvemos al pasado, avanzamos hacia el futuro con algunas ideas del pasado. Eso incluso un filósofo y pensador tan reaccionario como Joseph de Maistre lo entendió a principios del siglo XX, tras la Revolución Francesa, cuando escribe las consideraciones sobre Francia. Digamos, ya no podemos volver al antes de 1789. 1789, todo lo que ha ocurrido desde la Revolución Francesa ha cambiado tanto la sociedad que ya no podemos volver a esa sociedad que ya no existe ni nunca más va a existir. Lo que hay que pensar, dice él, es una sociedad futura inspirada en el pasado, pero volver al pasado, eso es totalmente imposible, que es luego lo que en la historiografía posmoderna los Sewell y otra gente trabajaron, eso de que en cada momento se van reelaborando los conceptos, las maneras de ver el mundo y, por tanto, lo que nos parece el pasado, en el fondo, es una reelaboración que nos lleva hacia el futuro. Pero, en todo caso, yo creo que el futuro de la historia un poco va por ahí, digamos, por una historia que finalmente vuelva a ocuparse de los hombres y mujeres de carne y hueso, que intente interpretar el mundo, pero el mundo entendido como un mundo de hombres y mujeres, no de estructuras. Las estructuras son importantes, evidentemente hay que estudiar las estructuras, pero yo creo que pasa por humanizar la historia, en ese sentido, pasa por, digamos, una reflexión global sobre la historia. Y, por lo tanto, global sobre la historia significa también comunicar. Yo he hablado de la palabra escrita, pero la historia es evidente que se comunica de muchas otras maneras. Digamos, habrá que pensar la relación historia con Internet, están los documentales, etcétera, etcétera. Hay que pensar seriamente en eso. Y luego, la tercera cosa que yo creo que es básica para el futuro de la historia es pensar claramente en la historia como un oficio como cualquier otro, y tan digno como cualquier otro, que es lo que pensaban Marc Bloch y la primera generación de Annales. Tenemos un oficio que tiene unas reglas. La básica es que el historiador debe ser un crítico de la sociedad pasada y de la sociedad presente, y que es un oficio que no podemos rebajar poniéndolo al servicio de muchas causas. Da igual. Sea cuando decíamos que la historia era una arma para la revolución, o cuando se decía que la historia servía para construir el futuro, o sea hoy como en algunos sitios se piensa la historia para fundamentar un nacionalismo. Da igual. Pónganle la ideología que quieran. No, la historia es algo más serio, no es algo que se pone al servicio de.
Y por lo tanto, yo creo que ahí hay toda una reflexión sobre lo que significa ser historiador y lo que significa el oficio de historiador, que yo creo que en algún momento del siglo XX también perdimos. Y eso yo creo que son tres retos fundamentales. Y en la base de los tres retos, yo creo que el consejo de Carlo Ginzburg, eso de que el historiador lea novelas, muchas novelas, a mí me parece básico. Y bueno, tal como he empezado, termino. Gracias. Aunque, gracias. Lo que ocurre es que yo, digamos, en ese sentido, por ejemplo, en mi reflexión de historiador, la novela histórica no es la que más valoro. Pero no estoy de acuerdo. Pero eso explica que hay una... Lo que yo decía, no lo sé cuantificar, pero que sí hay una demanda de historia en la sociedad. Y esa demanda pasa por ahí. Es decir, los historiadores no hemos sabido colmar o no hemos sabido satisfacer esa demanda y, por lo tanto, yo creo que la novela histórica entra por ahí. Digamos, pero no solo la novela histórica, algunas revistas de divulgación histórica están cubriendo ese espacio. El problema de la novela histórica, desde mi punto de vista, es que realmente se ha convertido en una moda y, por lo tanto, no resulta difícil, pero hay que separar claramente, digamos, el grano de la paja, las buenas novelas de las mediocres. Y yo lo discutía con Antonio y yo sigo creyendo en, no sé en qué canon, pero que los cánones deben existir, digamos, que no es... y tiene que ver un poco con la conferencia anterior. Digamos, a veces, no particularmente los bibliotecarios, pero esas noticias que aparecen en la prensa a veces de no ha aumentado la lectura. Vale, de acuerdo, estamos todos muy contentos de que aumente la lectura, aumenten los lectores, pero yo quisiera saber, una vez me han dicho que aumenta la lectura, aumentan los lectores, yo quiero saber que leen también. Porque claro, si hemos aumentado espectacularmente la lectura, leyendo según qué cosas, a mí no me alegra tanto como... por tanto, esas cosas a veces también... Yo creo que los cánones son importantes y con la novela histórica la cosa se nos ha habido ahí un efecto moda que todo el mundo necesita escribir una novela histórica. E incluso algunos historiadores han pensado que esa era una manera de explicar la historia. Y yo eso... Ahí yo no estoy demasiado de acuerdo. Yo creo que el historiador, es decir, cada uno puede escribir lo que quiera y que un historiador escriba novelas me parece perfecto. Lo que no me parece tan perfecto es que, digamos, el historiador renuncie de alguna manera a los instrumentos de la historia, que pueden ser muchos. Y yo les he aplicado aquí, he sido un poco heterodoxo, pero creo en ello y creo que funciona. Pero yo lo que no quiero es renunciar a reflexionar desde el interior de la propia historia, también para llegar a un público más amplio, para hacer las cosas más comprensibles, para hacer una historia mejor. Yo lo veo un poco como una renuncia, dejando al margen que cada uno puede escribir, aparte de ser historiador, puede escribir poesía, puede escribir novela, pero a mí lo que me preocupa es la sustitución. Yo creo que el historiador tiene elementos para comunicar de manera distinta con el público. Es decir, yo tampoco creo en esa cosa que algunos historiadores dicen ahora hace poco tiempo, todo libro de historia debería poder entenderlo todo el mundo. A mí me parece simple. Digamos, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que la historia tiene registros distintos. Es decir, un historiador puede escribir una tesis doctoral, que sabemos
¿Para quién es? La van a leer 5 personas que son el tribunal. Es una cosa académica. Pues hay que hacerla dentro de las reglas académicas. Pero de esa tesis puede sacar un libro que a lo mejor piensa que debe ser un libro con 1000 notas a pie de página, todo documentado, etcétera, etcétera, que tiene un público determinado, pero de ese mismo libro podría sacar uno que fuese de historia para público amplio. Y de ese libro todavía podría sacar un artículo para una revista especializada que volverá a ser con muchas notas, etcétera, etcétera, porque necesita publicar en revistas especializadas, porque si no, académicamente no va a subir en el escalafón, y al mismo tiempo puede sacar un artículo en, yo qué sé, en La Aventura de la Historia o en una revista de divulgación. Es decir, que el mismo historiador puede escribir la misma historia de 6 o 7 veces, de 6 o 7 maneras distintas. Lo que ha cambiado es el lenguaje, ha cambiado el público, ha cambiado la manera de contarlo. Yo no creo que se puede hacer sin perder ni un ápice de rigor, de cientificidad, eso que se llamaría la cientificidad. No necesariamente, está escribiendo de manera distinta. Y eso es lo que debe hacer el historiador. Lo que ocurre es que vuelve a ser lo mismo. Digamos, si tú escribes en una revista de divulgación, algunos de tus colegas piensan que te has vendido al público, que estás haciendo literatura o que estás simplificando las cosas. No necesariamente. Yo creo que el historiador, precisamente porque si reflexiona o, si, como decía, si integra la escritura en la propia reflexión histórica, pues produce productos distintos. Porque a partir de esa reflexión sobre la literatura integrada en la reflexión histórica, contará las cosas de manera distintas. Pero nunca perderá ni rigor, ni nada. Claro, evidentemente se me puede decir, bueno, pero claro, en la revista, en La Aventura de la Historia no va a poner notas a pie de página. Pero bueno, a ver, la nota a pie de página es una cosa que nos hemos inventado entre nosotros para el historiador, para que justifique que lo que está contando está basado en algo. Yo entiendo que las notas a pie de página son fundamentales en una tesis doctoral que quieres demostrar que lo has leído todo, o en un trabajo, o en un libro dirigido a los colegas, porque, digamos, ese libro les va a dar pie a continuar investigaciones, uno quiere saber qué has consultado para ir más allá, pero en una revista de divulgación, no, sencillamente hay un pacto, yo entiendo que hay un pacto, como el famoso pacto biográfico, hay un pacto entre lector y historiador, y tú le estás diciendo al lector que todo eso que le estás contando tú tienes los elementos para demostrarlo. Y está basado en lecturas y está basado en... Lo que ocurre es que el pacto es distinto. Tú pactas no pactas de la misma manera con el miembro del tribunal que con ese lector que te va a leer en un artículo. ¿Eso significa ser menos serio, menos riguroso? No, es sencillamente un pacto distinto. Pero bueno, y luego ya estaría, digamos, se podría recorrer a la novela histórica, pero ahí hay un cambio, hay un salto, me parece. Es decir, yo como historiador, digamos, me parece que con los instrumentos del historiador podemos ir mucho más allá de lo que hemos ido durante mucho tiempo. Y yo digo, he estado hablando de la influencia de la literatura, pero, digamos, hay algunos historiadores, buenos historiadores, disculpen que vuelva a citar a Ginsburg, pero El queso y los gusanos es más que un libro basado en literatura, es un libro basado en el cine. Digamos, la construcción del queso y los gusanos es cinematográfica. Y en ese caso el cine le ha servido a Ginsburg para pensar una mejor manera de integrar, digamos, la comunicación en esa reflexión histórica. Hay un caso de historiador, o historiadora en este caso, del mundo que más conoce, que veo que es francés, que es Regine Bernot, que tiene un estudio historiográfico sobre la Edad Media, coge un personaje, pero no es nada novela, o sea, que es Leonor de Aquitania. O La mujer en tiempos de las catedrales. Y cualquier persona que no sea experta, a mí la historia por ley, así, un libro de historia, la verdad, Sin embargo, esos
documentales, como dijeron, son amenos, asequibles. Bueno, me parece que es una forma de imaginar la historia de que ella ha hecho, porque además ella es más o menos coetánea, No, es una señora mayor. Sin embargo, es una medievalista que es extraordinaria. Y otro caso también de historiadora que también te acerca a la historia de una manera muy amable, sin dejar el rigor, es, me parece que es holandesa, el bosque animado, pues es una, yo no creo que sea que entre dentro de la novela, entraría dentro de un estudio histórico y sin embargo pues no pierde rigor científico y al mismo tiempo es de una literariedad. No, claro, Régine Pernoud es de esa época de los terceros anales con una gran reflexión para comunicar. Pero además, yo creo, y ahí sí quería decirlo, yo creo que lo han, digamos, esa reflexión que yo estoy reclamando la han hecho mucho más los historiadores o historiadoras de la época medieval y de la época moderna que los contemporaneistas. Por esa razón tan simple que los modernistas y medievalistas siempre han necesitado buscar maneras de sustituir la falta de fuentes. Digamos, nosotros, los contemporaneistas, las fuentes nos sobran. El problema es cómo haces con tanta fuente, digamos, con tanto periódico, con tanta documentación que tienes en los archivos. Nuestro problema es sacarnos de encima la documentación, más bien. En cambio, para la época medieval y para la época moderna tienen mucho menos. Y ellos han desarrollado, digamos, una reflexión mucho más profunda sobre cómo imaginar y explicar el pasado teniendo menos documentos encima de la mesa. Por tanto, ellos son capaces de buscar, digamos, a partir de 2 o 3 documentos, intentar hacer el esfuerzo de imaginar esa sociedad. Y eso les ha llevado precisamente a reflexionar mucho más en cómo lo hacemos. Nosotros, nuestro problema es cómo nos sacamos de encima 100 documentos que ya no sabemos qué hacer con ellos, porque ya tienes 2000 encima de la mesa y por lo tanto eso nos ha estimulado menos, yo creo, a reflexionar sobre todo eso. Por tanto, los mejores trabajos en ese sentido, los que yo citaría, van todos sobre la época medieval y la época moderna, desde Zenon Davis, Peter Burke, en Francia Duby, he citado a Chartier o Darnton, todos han trabajado sobre la época moderna o la época medieval, digamos, han hecho un esfuerzo para imaginar la sociedad con pocos elementos y, por tanto, son mucho más hábiles a la hora de interrogar el documento. Es decir, la clave de un historiador es saber hacer preguntas. ¿Qué debe hacer un historiador? Yo lo tengo muy claro, un historiador es el que hace las buenas preguntas. Y, por lo tanto, yo pregunto. Y para preguntar debo buscar al documento al que preguntar. Y tú puedes tener delante un documento y 10 historiadores distintos van a interpretarlo de manera distinta, porque le preguntan cosas distintas, le preguntan porque quieren saber cosas distintas. Digamos, que eso tiene que ver con esa vieja idea de la historia, que la historia se hacía de documento en documento, que es lo que se hacía todavía en el 19, a principios del 20, y siguen haciendo, porque yo creo que en la actualidad vuelve a haber un revival del neopositivismo, digamos, la idea de que vamos colocando un documento detrás de otro y eso nos explica la historia, ¿no? Un documento depende de cómo lo leas, de lo que quieras preguntarle, de lo que quieras saber, lo vas a leer de manera distinta, y en ese sentido los medievalistas y los modernistas han leído mejor, de manera más completa, porque tienen menos, porque deben sacarle todo el jugo, que lo que hemos hecho los contemporaneistas. Por eso los mejores libros, en ese sentido, que yo podría citar como ejemplos, todos son casi de modernistas y medievalistas. Hay muy poco contemporaneista que se haya planteado seriamente esas cuestiones. Sí, Luis. Confirmar un detalle concreto que me interesa. La frase de Bloch de no le quitemos a nuestras ciencias... Es de la apología por la historia. El elogio de la historia, ¿no? Apología. Apología.
Sí, sí, sí. Hay, yo creo que una edición reciente en Crítica, basada en la nueva edición francesa, y luego hay un clásico que tradujo un autor que a mí me gusta muchísimo, que es Max Aup. Max Aup fue el traductor de la Apología por la Historia en Fondo de Cultura Económica cuando estaba en México. Pero bueno, como libro es más completo el actual porque le incorporaron nuevos apéndices y tiene nota, está anotada, pero el primer traductor al español de la Apología es Max Aup. Yo quería preguntarte, perdón, había una pregunta por ahí de los compañeros, por dos novelas que son como muy diferentes y que también son dos modelos de literatura y de historia. Una es Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que para muchos es uno de los acercamientos más deslumbrantes, y hace poco una escritora catalana que se llama Clara Usón sí, lo he visto. La hija del Este, sí. Que es un acercamiento a la guerra de los Balcanes donde utiliza elementos de ficción pero cuenta una historia muy contemporánea que hemos visto hace poco, además, que es la del Malik. ¿no? No sé si lo ves, pero son como dos Sí, 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 muy sí. especiales. Y yo la segunda, digamos, la he visto, hago como tú, que también recorto periódicos y esas cosas, es una de las que tengo como lecturas para hacer ya. Había, no sé si era en Babelia o en el suplemento de ABC, una reseña hace 2 semanas, creo. Claro, las Memorias de Adriano, digamos, yo creo que tiene... A mí particularmente me interesa más como lector de novelas, que también soy, digamos, al margen de que luego me puedan inspirar en mi trabajo de historiador. No, sí, yo la leo mejor, o me gusta más leer Memorias de Adriano como lector al margen de mi profesión. Sobre todo porque, como decía antes, yo creo que las novelas lo que más explican para un historiador es la época del autor, más que la época en la que está inspirada la novela. Y por lo tanto, y eso tiene que ver con la novela histórica también, lo que planteaba antes, digamos, a mí me interesan, como historiador, me interesan mucho más las novelas, digamos, que el autor es coetáneo o casi coetáneo de la historia que está explicando. Porque realmente, para un historiador, yo creo que la novela es fundamental para entender la época del autor, lo que nos está contando el autor, o, en todo caso, la idea que el autor se hace de otra época. Pero en ese caso, digamos, a mí, digamos, me parece una novela excelente, a mí me gusta mucho, pero como historiador sería más incapaz de sacarle algo para mi trabajo de historiador que, yo qué sé, que Paz en la Guerra, como he citado, digamos que es de 1897 y está contando cosas de 1873-74, o como Flaubert en La Educación Sentimental, que te está contando el 48 francés en algún momento. Digamos, yo creo que es una buena manera, porque los grandes novelistas, los del 19 y buena parte de los del 20, yo creo que son novelistas que se documentan muchísimo. Es decir, esa idea de que el novelista, que a veces que los historiadores tienen, y no solo los historiadores, que el novelista, digamos, lo que decíamos el otro día de la inspiración, digamos, que el novelista se mete ahí a trabajar sin demasiado trabajo previo, etc. Los grandes novelistas no lo hacen. Digamos, los grandes novelistas, solo hay que pensar en Flaubert. Para el 19, Flaubert era un obsesivo, llegaba a la obsesión en eso. Flaubert, digamos, para ubicar determinada escena en un molino a 2 kilómetros de su casa, iba reiteradamente al molino para estudiar exactamente todos los detalles del paisaje para poderlos reproducir. O recordaréis en esa obra inconclusa, en el Bouvard y Pécuchet, en el Bouvard y Pécuchet, él cuenta en un momento determinado que ya lleva 2000 libros leídos para hacer ese libro. O digamos, en la actualidad solo hay que ver, digamos, la elaboración, pienso, para citar a alguien así muy famoso, en las novelas de Vargas Llosa. Digamos, hay una documentación previa para hacer las novelas, digamos, muy grande. Por lo tanto, yo creo que las grandes novelas tienen detrás mucho trabajo, y por lo tanto, en ese sentido, Memorias de Adriano te puede reconstruir muy bien ese pasado.
Y en ese sentido me parece muy interesante. La otra es que a mí, digamos, en mi reflexión histórica me resulta más útil, digamos, una reconstrucción de algo que tú has podido, que has vivido de alguna manera. O sea, tú realmente lo que reivindicas, lo que te gusta es el escritor que mira su tiempo. Claro, claro. O sea, Su tiempo o tiempos no demasiado lejanos. En ese sentido, cuando citabas a Max Aub, recordaba una sensación que tiene a veces que tiene que ver en la relación de la historia con la novela. Max Aub vivió la guerra civil, contó lo que había vivido, y yo tuve la sensación que en una época donde los historiadores, claro, estaban muy marcados por el franquismo y los historiadores no podían trabajar libremente sobre un tema vedado, la historia con que leíamos nuestra guerra civil metía historiadores ingleses, franceses, y en el fondo funcionaba un poco lo que me funcionaba a mí, yo sentía cuando leía ¿Por qué doblan las campanas? De Hemingway, que era la sensación de arquetipo, una lectura caricaturesca. España es violencia, son las corridas de toros, los de toros, y aquí venían un poco típicamente a contar algo pintoresco, la violencia propia de un pueblo. Y cuando los historiadores españoles todavía no podían dar respuesta, el ciclo de los campos de Max Aub nos ayudó a entender la historia contada tal y como la habíamos vivido los españoles y no como objeto de estudio del hispanismo. Claro, claro. No, por ejemplo, yo utilicé una vez a Max Aub. Max Aub me gusta mucho, pero no sé si recordaréis ese cuento o esa pequeña narración que es Enero sin nombre. Digamos, yo no he encontrado una descripción mejor de lo que ocurrió con esas largas filas de españoles que pasaron la frontera francesa entre finales de enero, principios de febrero del 39, y yo no veo descripción mejor que esa de Max Aub. Evidentemente, un historiador me dirá, pero eso no es histórico. Bueno, pero a mí me permite entender, digamos, el caos. No sé si recordaréis esa historia con los bombardeos, digamos, esas largas hileras de personas que se van hacia Francia, cómo les reciben los gendarmes, cómo por el camino la aviación franquista está disparando, bombardeando, esa descripción de Max Aub de los cuerpos destrozados. Y además hay un momento en Enero sin nombre en el que él hace una descripción con 40 adjetivos distintos sobre cómo se puede despedazar un cuerpo humano. A mí me parece realmente increíble, digamos, para entender. Volvemos a lo mismo que yo decía antes, para imaginar ese momento. Yo lo que nunca podré decir es que eso ocurrió de esa manera, que al chico que dice Max Aub que sus vísceras volaron, eso existió. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero a mí tampoco es lo que me preocupa. Digamos, a mí Max Aub me permite entender cómo esos hombres y mujeres en esa situación concreta reaccionaron, lo que hicieron, cómo se desesperaron, qué pensaban, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, a mí Max Aub me resuelve un montón de cosas que el historiador tradicional, con sus elementos tradicionales, nunca llegará a poder decir esas cosas, excepto que no se base en descripciones de ese mismo momento. Y a mí Max Aub en ese sentido, digamos, todo lo de los campos a mí me parece extraordinario. Lo que ocurre es que el problema de Max Aub es finalmente que le ocurre como a muchos exiliados que, digamos, se imagina que la España que dejó es la que va a volver a ver como que es lo de la gallina ciega. Claro, pero lo de los campos es fantástico, y además con esa construcción muy cinematográfica en algunos de los momentos. Por algo fue, digamos, el acompañante de Malraux cuando Malraux estaba filmando L'Espoir. Y a mí me parece Max Aub soluciona, y en ese sentido es mucho más fresco. Y tiene razón que cuando llegan los Brennan, Hugh Thomas, etcétera, etcétera, y empiezan a escribir sobre la guerra civil, porque ya hay un relato de alguna manera construido en ese momento, y ellos no se alejan de eso. En cambio, la frescura del Max Aub
que escribe los campos, yo creo que es fundamental. Y en ese sentido, yo creo que para entender determinadas cosas, entender determinados procesos, momentos históricos, una novela muchas veces es mejor que un libro de historia. Otra cosa es que el libro de historia sea, digamos, más riguroso en los detalles, etcétera, etcétera. Pero si alguien me dice, yo quisiera entender un momento determinado, yo a veces le recomiendo una novela. Pero la historia no hay que contar que se convierte en género de ficción y que da gato por liebre. Claro. Por ejemplo, lo que cuenta Max del campo en Moro, en la caída de Madrid, pues a veces te ayuda mucho más a comprender cuál era el comportamiento de Negrín, claro. qué pasaba con el individuo que se veía traicionado por todo, que la historia de la caída y del golpe Casado contada por los partidarios de Indalecio Prieto, por los que estaban sí. relato de ficción para justificar que traicionaban a la República Española y entregaban Madrid. Sí, no, totalmente de acuerdo. No, yo creo que en ese sentido hay determinadas novelas que explican mucho mejor un periodo que un libro de historia. Entre otras cosas, sobre todo porque te permite entender, lo que yo decía antes, te permite entender cómo esos hombres y mujeres vivieron ese momento. Algo que los historiadores contamos muchas cosas, damos muchos datos, intentamos ser muy rigurosos, pero no conseguimos colocarle humanidad a nuestros textos. Y yo creo que, y es mi planteamiento y así lo he hecho, una historia sin humanidad para mí no es historia. Bueno, antes de terminar y dar el paso a la siguiente ponencia, dos pequeñas cosas. Una, de cada uno de los autores, yo estoy arbitrariamente eligiendo un libro que a lo mejor, no sé si los distintos autores que han quedado muy contentos. Yo os recomiendo, además lo podéis seguir adquiriendo en Amazon, el libro de Jordi Canal, Banderas Blancas, Boinas Rojas. Es un ejemplo de muchas de las cosas que está diciendo aquí, de cómo hay que hacer historia. Y para que la última palabra de su ponencia no sea lógicamente mía, que no tiene sentido, sino suya, una mínima pregunta, pero respóndeme en un minuto, dos o tres, que no estamos en la televisión, o lo que tú quieras, pero brevemente. Yo por lo que veo, tú no das el paso de disolver la historia en la literatura. No. Siguen siendo dos cosas distintas. Sí, no. Digamos, tú planteabas eso el lunes. No, yo creo que yo hago una apuesta por la historia. Digamos, yo creo que lo que decía al final, la historia me parece un oficio que hay que revalorizar, para decirlo de alguna forma, un oficio que ha sido bastante desgraciado en el pasado. Sobre todo en todo el siglo XX, yo diría, vamos, con eso que hemos hecho los historiadores de ponernos al servicio de todo tipo de causas, de derecha, de izquierda, de los nacionales. Bueno, solo hay que pensar, bueno, tú y yo venimos de alguna manera, yo estoy en París, pero bueno, he trabajado mucho tiempo en tu misma universidad, sabemos que la utilización que ha hecho el nacionalismo catalán o el vasco de la historia, digamos, la historia la hemos puesto y que sigue habiendo historiadores de guardia, digamos, que siguen estando al servicio de esas cosas. Solo hay que pensar en, no sé, las celebraciones que va a haber dentro de 2 años en Cataluña para 2014, la celebración de los 300 años de 1714, el comisario, o hay 2 personas que van a prepararlo, una es Mikimoto, que es, digamos, un periodista al servicio del nacionalismo desde hace mucho tiempo, y el otro es Soler, el productor de Polonia. Claro, es un programa de éxito en la televisión catalana de sátira de la vida política, pero que es un miembro de Esquerra Republicana desde hace mucho tiempo y es historiador también, historiador porque hizo la carrera de historia. Vamos, pero les han dado a ellos el comisariado de 2014. Eso va a ser terrible. Y lo más terrible es que va a haber un montón de compañeros nuestros de todas las universidades que se van a plegar a eso, porque eso va a dar dinero, cargos... No, pero eso ocurre en cualquier sitio, sí. Aquí, en la celebración de la Constitución de 1812, hubo actos que fueron una reivindicación de Fernando VII. Alguna intervención de algún presidente o presidenta o alcaldesa fue una reivindicación de los... No, pero, a ver, yo puedo llegar a entender
que los políticos en ejercicio jueguen con la historia. Es decir, puedo entenderlo, porque forma parte del discurso político. A mí lo que me cuesta entender es que un historiador se pliegue por lo que sea, por un cargo, por dinero para investigación, para que se pliegue al mandato de la política. Vamos, y ahí vuelve mi idea de la reivindicación del oficio de historiador. Vamos, ser historiador es algo demasiado serio como para que nos vendamos permanentemente al mejor postor. Y ha ocurrido, por eso decía, ha ocurrido en todos los ámbitos, a derecha, a izquierda. Yo creo que hay otro ejemplo, el nacionalismo es un ejemplo, pero pienso, por ejemplo, en otro tema que a lo mejor es más polémico, pero en todo el tema de la memoria histórica. Y yo creo que los historiadores han exagerado, que en muchos casos se han lanzado a los dictados, en este caso pienso, bueno, aunque es cierto que el PSOE y el gobierno rápidamente se alejó de eso porque lo vio peligroso y dejó caer pero estoy pensando en el ejemplo también de Cataluña, la construcción del memorial democrático. Desde un punto de vista del historiador, plantea problemas muy serios. Entre otros, discutir qué es democracia, no hoy, sino qué era democracia ayer. Cosas de ese tipo. Y yo lo que veo es que muchos de mis colegas no se plantearon ni 5 minutos esa parte histórica, simplemente se sumaron porque eso significaba, y además estábamos en una época donde todavía había dinero, no es ahora, pero la facilidad con la que los historiadores nos vendemos a cualquier cosa, renunciando totalmente a las bases mínimas de nuestro oficio y sobre todo a eso que es que el historiador debe ser un crítico del pasado y del presente. Yo no creo en la construcción del historiador como constructor de futuro. Ahí discutiríamos otras cosas. Pero en todo caso, como crítico del pasado y del presente, que no deja de ser pasado, porque una vez, digamos, es un instante y ya es pasado, de eso sí creo. Y el historiador debe reivindicar eso y debemos reivindicar eso. Si no, luego nos ocurre eso, de que todo el mundo se queja de que... lo que decía antes, no nos leen o no nos hacen caso o nadie nos consulta o solo ya se da por supuesto que si te ofrecen cualquier cosa tú abandonas la crítica y te sumas y dices que sí y escribes lo que sea para fundamentar el poder, sea el que sea. Hay casos de todo. Hay casos a derecha, a izquierda, a centro, nacionalismo de un tipo, nacionalismo del otro, imperialismo, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado al servicio siempre no. Digamos, sobre todo en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, nos hemos puesto permanentemente al servicio con lo que hemos disuelto de alguna manera nuestra disciplina. Pero bueno... No quiero ser muy pesimista. Yo creo que eso puede cambiar poco a poco.